Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta y gracias por compartir conmigo esta media hora en donde hoy estaremos estudiando sobre la salvación del pagano, o sea, de la persona que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo. Unas personas creen que si Dios es bueno, entonces Él no enviaría al infierno a aquellas personas que no han escuchado sobre Jesús y sobre cómo recibir la salvación. Unas personas creen que el pagano sí se puede salvar sin recibir el Evangelio siempre y cuando responda a la luz de la revelación general. Otros creen que Dios provee la verdad del Evangelio por revelación especial a aquellos que verdaderamente lo buscan. Aquellas personas que creen que un pecador se puede salvar sin escuchar que Jesús murió por sus pecados y se levantó de la muerte, posiblemente se enfocan más en el amor que en la justicia de Dios. La Biblia afirma que Dios es justo y que no muestra favoritismo. En adición, Dios es amor. Dios ama al mundo y Él envió a su Hijo Jesús a morir por el mundo. Segunda de Pedro 3, verso 9, dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Personas que creen que Dios es amor y justicia, creen que por tal razón Él no condenaría a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que se salvarían mediante una revelación general. Para justificar esta creencia, ellos se basan en los siguientes versos. En Hechos capítulo 10 tenemos la historia de Cornelio, quien era un gentil y que nunca había escuchado el Evangelio, aunque él creía en Dios. Hechos 10, verso 2, dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Él hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Y en Hechos 10, verso 35, luego que el apóstol Pedro había recibido una revelación de Dios para que fuese a llevarle el evangelio a Cornelio, el apóstol Pedro dice en la casa de Cornelio que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Ahora, fíjate en esto. Primero que Cornelio es prueba de que aquellos que buscan a Dios, basado en la luz que les es dada, recibirán una revelación especial por la cual ellos pueden venir a Cristo. El punto de esta historia entre Cornelio y Pedro es que Dios envió a Pedro con una revelación especial y que Cornelio no vino a ser cristiano hasta después de él haber escuchado y creído esa revelación especial. Y segundo, algunas personas indican que el libro de Hechos es un periodo transicional entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la cual a aquellos que fueron salvos bajo los fundamentos del Antiguo Testamento, se les proveyó con la luz de Cristo, con la cual vinieron a ser cristianos. Otros versos usados para justificar la salvación del pagano sin escuchar el Evangelio es Hechos 19, versos 1 al 6. Aquí Pablo estaba en Éfeso. Estos versos dicen: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Efeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban.
En esta historia claramente notamos que estos discípulos fueron los de Juan el Bautista que no habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con paganos que nunca habían escuchado el Evangelio. Ellos se habían arrepentido y eran personas que vivieron durante el tiempo transicional en el cual recibieron parte del mensaje de salvación. Luego Dios les proveyó con el resto del mensaje mediante Pablo. Otras personas creen que el pagano puede recibir vida eterna aparte de la revelación especial si se somete a la ley de Dios. Ellos se basan en Romanos 2, versos 6 al 7, en donde Pablo dice que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Y el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Si se fijan bien, estos versos no afirman que el pagano es salvo mediante la revelación general, sino que solo aquellos que buscan inmortalidad mediante la vida eterna. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, Pablo indicó que la gracia de Dios ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La revelación general y otros medios que usa Dios para llamarnos hacia sí son parte de la benevolencia de Dios y que nos conducen al arrepentimiento. Aquellos que responden a la luz de la revelación general reciben una revelación especial por la cual pueden ser salvos. En Gálatas 3, verso 8, también es usado para justificar la salvación del pagano. En este verso, Pablo dice, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero el Evangelio que Abraham escuchó no tenía el contenido explícito sobre Cristo, el Hijo de Dios, quien murió y se levantó de la muerte. Cuando Abraham le creyó a Dios, en Génesis 15, verso 5, dice que entonces Dios lo llevó afuera y le dijo, mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Los proponentes de salvación solo por revelación especial responden de dos maneras en referencia al verso en Gálatas 3, verso 8. Algunos mantienen que aún en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes tenían un conocimiento explícito de la venida de Cristo. En Gálatas 3, verso 16, Pablo dijo que la semilla de Abraham era Cristo. Y si vamos a Juan 8, verso 56, allí Jesús le dijo a los judíos, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Esto puede indicar que Abraham conoció a Cristo personalmente, tal vez como el ángel del Señor. Otros proponentes simplemente toman a Gálatas 3, verso 8 y lo ponen en un contexto mínimo que no incluye la muerte y resurrección de Jesús, pero que era conocimiento básico para la salvación en el Antiguo Testamento. Ahora, en Génesis 15, verso 6, dice que Abraham le creyó al Señor y que eso le fue contado por justicia. Aquí no dice nada sobre la muerte y resurrección de Cristo, solo que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En Apocalipsis 14, verso 6, encontramos otro verso usado para justificar salvación del pagano. Aquí el apóstol Juan dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Si el evangelio por el cual fueron salvos es eterno, entonces ellos indican que es el mismo evangelio del Antiguo Testamento y que la gente
es salvada al creer la buena noticia de que Dios es clemente. Sin embargo, la referencia del apóstol Juan del Evangelio Eterno no justifica el punto de vista de que la salvación del pagano se basa solamente en la revelación general. Este mensaje vino a ellos mediante revelación especial que Dios le dio a Juan. Dios envió a un ángel a predicarlo. En adición, el contenido de ese evangelio era sobre aquellos que creyeron en la oveja de Dios y que los redime mediante su sangre derramada en la cruz. Otra historia del Antiguo Testamento usada para justificar salvación solo por revelación general es la historia de Jonás. En Jonás 3, versos 1 al 5 dice: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Aquí los paganos se salvaron, por lo menos, de una destrucción física. El verso de Jonás, capítulo 3, verso 10, dice que cuando Dios vio que los ninivitas se arrepintieron y se volvieron del mal camino, Dios desistió del mal que había determinado y no los destruyó. En Jonás 4, verso 2, Jonás dijo sobre Dios: Porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. En esta historia notamos que los ninivitas vinieron a creer en un Dios compasivo que perdona a aquellos que se vuelven de su pecado hacia Dios en fe. Vemos aquí que los santos del Antiguo Testamento no tenían necesariamente el mismo contenido de conocimiento sobre la salvación que es requerido en el Nuevo Testamento. La Biblia nos da una revelación progresiva, en donde Dios progresivamente muestra su plan en la tierra al darnos más y más revelación hasta llegar a la revelación completa y final que tenemos en Cristo. En Hebreos 1, versos 1 al 3, el autor nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Finalmente llegamos al Salmo 19, versos 1 al 4, basado en la revelación general y natural de Dios. Los versos dicen: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Estos versos parecen indicar que toda persona en todo lugar ha escuchado el evangelio de la creación por el cual pueden ser salvos. Interesantemente, este es el mismo verso que el apóstol Pablo usó cuando escribió a los romanos y les indicó que nadie puede escuchar sin alguien que les predique. En Romanos 10, de versos 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito:
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El salmista del Salmo 19 no estaba hablando de una revelación especial de Dios, sino de una revelación general que es a través de los cielos, el cual es la obra de sus manos. El salmista no estaba hablando de la cruz, la cual es la obra de amor de Dios para la redención de los pecados. La revelación general nos informa sobre el poder eterno de Dios y de su deidad. Esa revelación general es suficiente para uno ser condenado, ya que nadie tiene excusa. Pero esa revelación general no informa de la salvación. La revelación general, sea inmediata o entre medio, es dirigida a todo ser humano. Esa revelación no revela a Jesús o su obra de redención hacia los pecadores. Por lo tanto, existe una necesidad de recibir la revelación especial, y es la revelación que lleva hacia la salvación. Repito lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. En el pasado, antes de que se completaran las escrituras bíblicas, Dios reveló su obra redentora a través de sus profetas por medio de sueños, de visiones y de teofanías. Pero ahora la revelación especial ha recibido forma permanentemente en las escrituras bíblicas que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, todos los evangélicos que mantienen como cierta las doctrinas esenciales de la Iglesia cristiana creen que es necesario que Cristo muriera en la cruz y se levantara de la muerte para que uno pueda ser salvo. Aquellos que insisten que la salvación se puede obtener solo mediante la revelación general, insisten que no es necesario conocer sobre el hecho de Cristo en la cruz y la resurrección. Ellos insisten en el hecho de que Cristo sí murió para la salvación, pero que no es necesario tener conocimiento explícito de que Cristo murió por los pecados del mundo. En la parte 2 de esta corta serie voy a continuar con este tema sobre la salvación de los paganos y si existe salvación aparte de Cristo. Una de las cosas que aprendí cuando realmente vine a los caminos del Señor es que el Padre te lleva a conocer al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo te lleva a conocer al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a conocer al Padre y a su Hijo Jesús. Dios es una deidad, Él es una santa Trinidad, y cada persona de la Trinidad tiene una función en cuanto a la revelación que nos dan para que nos arrepintamos y recibamos el perdón de Dios Padre mediante Jesús. Yo me crié en escuelas cristianas, sí, atendiendo a la iglesia, pero nunca me interesé en Dios, aunque decía que era cristiana. Yo sabía que Dios creador existía porque el mundo no vino de la nada. Yo creía en Jesús porque vi muchas películas sobre Jesús en la Pascua. Creía en su muerte y la resurrección, pero no lo recibía como necesario para la salvación. De hecho, temas de muerte y de eternidad no ocupaban mi mente. Hasta que un día mi madre murió y tuve que realmente enfrentar mi propia muerte física futura y los prospectos de una vida eterna. Mediante una revelación especial de un milagro de parte de Dios, me motivé a buscar respuestas. Leí la Biblia de cubierta a cubierta. Mediante la revelación especial de la Biblia y la revelación especial de sueños, el Espíritu Santo me mostró la necesidad de arrepentimiento de todos mis pecados y de la necesidad de ser bañada con el perdón de la sangre de Cristo para obtener verdadera salvación y vida eterna.
Un milagro de Dios Padre me llevó a conocer la revelación especial de su palabra en la Biblia, en donde Él me explica los detalles de la salvación mediante Jesús. El Espíritu Santo obró en enseñarme quién es Jesús y lo que hizo por mí, en ayudarme a discernir la verdad de las mentiras con las que el enemigo nos ataca diariamente, y sobre todo en darme a conocer supernaturalmente la profundidad del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hacia cada ser humano. Dios fue quien inició la salvación en mi vida, y Dios es quien también ha iniciado un plan de salvación para tu vida que incluye una relación personal profunda sobre quién es Él, sobre sus atributos y sobre el amor eterno que Él tiene por ti. Cuando escucho personas que dicen que primero van a cambiar para luego acercarse a Cristo, están tomando la ruta larga, innecesaria y peligrosa, porque puede que Cristo regrese antes de que puedan cambiar a como creen que sería necesario cambiar para ser aceptados. Romanos 5 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. A Dios le damos todo honor, toda honra y toda gloria, porque Él nos amó primero. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org o también mi página en Facebook o en YouTube, donde pueden encontrar todos mis programas radiales en archivo y otros recursos dedicados al conocimiento de la palabra de Dios y a la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.